Gracias. Gracias, muy bien, gracias. Con éxitos. So, licenciada, disculpe, yo tengo una duda. Claro, tiene un minuto. El protocolo. Ah, sí, diga. Fíjense que tal vez voy a pecar de no sé, de que no sé, pero fíjense que yo hice la primera escritura del protocolo, pero donde se da la revocación de la donación por ingratitud. Pero yo en la escritura estoy haciendo constar que quien hizo la escritura anteriormente es el mismo notario. ¿Se puede así? Ajá. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, se puede. Bueno, entonces anoté ahí que la misma notaria y repetí el nombre, ¿verdad? O sea, con todo. Gracias, licenciada. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Creo que alrededor de que ustedes vayan trabajando su protocolo van a tener dudas. Y ahorita hago el supuesto de que no han empezado a trabajarlo porque no han hecho muchas consultas. Para buscar, por favor. Licenciada, buenas noches. Entonces, ¿se le puedo hacer una consulta también del protocolo? Sí, por favor. Licenciada, fíjese que una consulta. Yo comencé primero la escritura del protocolo, pero al momento de terminarla, terminó a la mitad. Y el espacio, según nos comentaron, no se puede dejar en blanco, ¿verdad? O sea, no se puede empezar otra escritura en una nueva hoja, sino que se dan las firmas y a continuación sigue la escritura número 2. Entonces, ¿cómo hago? Le saco fotocopia hasta donde termina primero la escritura y, o sea, va normal, ¿verdad? Pero en la siguiente escritura vuelvo a tapar todo y entonces continúa con la escritura normal. O sea, porque como no puedo agarrar una hoja de protocolo y dejar en blanco el resto, ¿verdad? Donde no terminé, sino que tengo que continuar con la siguiente. Entonces, no sé qué hacer. O hago en una hoja nuevamente el protocolo, o continúo en la que estoy y la tapo a la mitad. No sé, licenciada, gracias. Pero esto es en relación a su protocolo, dice. Así es, como por ejemplo empiezo la escritura número 1, ¿verdad? Y cuando finalizo, termina, por ejemplo, la siguiente hoja a la mitad. Firman, por ejemplo, las personas, firma el abogado, por ejemplo, ante mí. Y como queda todavía espacio, continúa con la escritura número 2. Porque no podría dejar en blanco eso, o sea, así sin escribir, ¿verdad? Como una hoja en español, porque es una hoja de protocolo. Entonces, mi pregunta es esa, pues, si podemos dejar en blanco o continúo, o sea, ahí donde con la escritura número 2, en ese margen que me quedó blanco, o sea, que no lo llené. Claro, ya entiendo. Pero como esta es una tarea que imita el protocolo que lleva un notario, nosotros no sacamos copias y volvemos a escribir en otra hoja de protocolo o añadimos hojas que no nos han dado, sino que usted debe continuar al calzar su firma. Es decir, si termina la escritura completa ya con su firma en la línea 48, en la 49 usted debe escribir la escritura número 2. No puede estar sacando copias. Pero ¿y por qué tendríamos que hacerla seguida si no solo puede hacer una línea y firmar hasta abajo? Porque en el protocolo usted no traza una línea cuando le sobra espacio. Más o menos en la práctica. Algo. Claro que sí, cuando el archivo como tal, cuando usted entrega sus testimonios, pero cuando le hacen la revisión, le van a pedir la explicación de por qué dejó líneas en blanco, porque no las podemos dejar. Ni siquiera trazar una línea no es la forma correcta. Lo que se hace en la práctica hoy en día cuando sobra mucho espacio es colocar la palabra ante mí o hacer la firma un poco más grande para contrarrestar esos espacios. Bueno, pues fíjese que yo tenía la experiencia con unos notarios que han tenido revisión de protocolos y ese nunca ha sido un tema, pero ya que usted lo dice, qué bueno saberlo. Y nosotros en la práctica así lo hemos visto.
Inclusive a veces se le da audiencia a juez de primera instancia para que uno pueda indicar los motivos de por qué los pasos. Si no, pues también se da otro tipo de situación, ¿verdad? Erwin, César, y empezamos la clase. Perdone, Lira, no sé si la consulta del compañero, la preocupación es, yo no lo he iniciado, pero a la hora de, digamos, de mandar el testimonio al archivo, uno pues simplemente se saca una fotocopia, como dicen, ¿verdad? Entonces yo creo que la pregunta o la preocupación del compañero es, a la hora de sacar copia a mi primera escritura, si quedó solo a la mitad de la hoja número 2, ya empieza la escritura número 2, entonces a la hora de mandar el testimonio, que es una copia de mi primera escritura, si se saca primero la copia de la escritura antes de transcribir la siguiente escritura, o no importa que se vaya con otra parte de la escritura número 2, no sé si por ahí va el... En el caso del testimonio especial, sí, si les quedó a la mitad ya calzada la firma, ahí sí deben colocar ustedes una hoja en blanco para que no se vayan los demás datos de la siguiente escritura. Pero es en el caso de los testimonios especiales. En el caso del trabajo, del protocolo, no pueden dejar espacios en blanco, ni sacar copias, ni trazar líneas. Deben seguir los lineamientos. Sí, precisamente eso iba a comentar, licenciada, porque me recuerdo que en la clínica eso nos dijo también el licenciado y mis escrituras iban seguidas, ¿verdad? Y en este caso de los testimonios, como se dice, ¿verdad? Precisamente tocó poner una hoja para que no salieran los demás datos de la siguiente escritura. Y tenía también un poco de esa duda porque me surgió ahorita comentando así con compañeros, ¿verdad? Que se tiene que empezar en la siguiente hoja, aunque haya quedado la mitad, pero gracias ahí por aclarar las dudas, licenciada. Sí. Solo termino. Cierro esto del protocolo ahorita. Si ustedes dejan espacios muy grandes dentro de su trabajo del protocolo, sí se les contrarrestan algunos puntos, porque las escrituras deben ir seguidas unas de otras. Mira, solo iba a hacer el comentario que para que no se les ordene ahí la clase, usted defina ahí unos minutos para las consultas, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, lo vamos a tomar en cuenta. Jóvenes, tal vez al finalizar nos quedamos unos 5 minutos, si ustedes tienen alguna duda, los que ya empezaron a trabajar su protocolo. Y si no, pues también como dice el doctor, ¿verdad? En clase nos pueden consultar tanto a él como a mí, para que podamos avanzar un poquito más en la clase virtual. En el caso de la del día jueves, pues tenemos un poquito más de tiempo para poder platicar y despejar alguna duda de ustedes. En el caso de hoy sí nos cuesta porque solo tenemos casi una hora. Aunque sea virtual, algunos se salen antes de tiempo, pero vamos a tratar de ser eficientes de esos pocos minutos que tenemos que son esenciales. Como ustedes ya pueden ver en su pantalla, la clase del día de hoy trata de la forma notarial en el derecho de familia. Acá creo que nos podemos apoyar un poquito de algunos de nuestros compañeros que estén casados, que se hayan divorciado, no para señalarlos, sino para que nos den algunos ejemplos en cuanto ya a la vida ordinaria o la vida diaria de estos 3 instrumentos que se realizan dentro del protocolo del notario. Será muy difícil que ustedes como notarios logren tener en su protocolo estos 3 instrumentos de un mismo cliente o de una futura pareja contrayente, porque el fin de nosotros como notarios pues es hacer ver a las personas que la familia es el núcleo de la sociedad, mantenerla, ser negociadores, estar en esa parte donde no hay litigio, poder aconsejar a nuestros clientes cuando llegan a nuestra sede notarial. Aquí, cuando abordamos este tema, tenemos que volver a recapitular un poquito entre nuestros conocimientos que ya adquirimos en el caso del derecho de familia, ¿verdad? Ustedes.
como bien sabemos y recordemos que el derecho de familia es una de las ramas del derecho privado que regula las relaciones más íntimas, o como decía mi catedrático, como las relaciones más ordinarias dentro de una pareja. Él lo decía así en forma sencilla. Podemos decir también las del hogar, el matrimonio, los hijos, los vínculos afectivos y patrimoniales que forman la base de la sociedad. Y tomemos en cuenta que en esta forma ordinaria que yo les digo de ver el derecho de familia, vienen todos aquellos asuntos, veámoslo así sencillo, relacionados con los procesales, con, qué sé yo, con el tema de familia, ya viéndolo en asuntos litigiosos, la tutela, derecho de alimentos, guarda y custodia. O sea que de esta vida ordinaria donde nosotros tomamos decisiones, traemos nuestras consecuencias. En este contexto, el notario es la persona que va a tratar de mediar, aconsejar y dar la mejor asesoría a su cliente en cuanto a los instrumentos o los acuerdos que pretenden llevar a cabo las parejas. La función del notario en el derecho de familia no solo da fe de que las partes acuerden, sino que también garantiza que esos acuerdos sean válidos y equitativos con la ley. En este caso, pues, les decimos equitativos porque puede ser que nosotros estemos asesorando, digámoslo, en términos sencillos, a nuestro mejor amigo, ¿verdad? ¿Qué te conviene más esto? ¿Te conviene más aquello? Que mira, te puede hacer esto en el futuro, o no sabes cómo va a ser tu esposa, tu esposo, mira, hace esto, hace aquello. Pero realmente nosotros no debemos aconsejar como amigos, debemos aconsejar dentro de esa función que se nos fue otorgada, ¿verdad? Ustedes, dentro de estos 3 instrumentos claves tenemos las capitulaciones matrimoniales, la liquidación de patrimonio conyugal y la modificación del régimen económico del matrimonio. Quiero hacerle la pregunta a ustedes si recuerdan cuáles son esos regímenes bajo el cual se puede regir una pareja que quiere contraer nupcias. Los escucho. Comunidad de gananciales, separación absoluta y comunidad absoluta, creo que el otro. Sí, correcto, muy bien. ¿Usted es casado? No, Lico, no leí. Ah, bueno, eso me parece perfecto. También conviene separados. ¿Usted sí es casado? Así es, licenciada. Sí, me imagino. Continuamos. Bueno, dentro de este primer instrumento que nosotros vamos a ver, tenemos las capitulaciones matrimoniales. Y como yo lo definía o dentro de mi estudio lo colocaba, este es un acuerdo previo a decir sí acepto. Las capitulaciones matrimoniales, como bien sabemos, son el pacto formal que los futuros esposos se otorgan antes del matrimonio para establecer cómo administrarán sus bienes y deudas, y es un acto preventivo, no de desconfianza. Quienes venimos de familias tradicionales o vivimos bajo el concepto de un patriarcado, creo que tenemos como un poquito más arraigado ese concepto de la comunidad de gananciales, ¿verdad? No sé si en su caso les pasó, pero yo sí recuerdo que mi papá cuando aconsejaba nos decía, hay que casarse de esta forma, ¿verdad? Porque en X o Y momento a los dos les va a quedar por ambas partes. Hace muchos años recuerdo que decía eso mi papá, y conforme el tiempo, creo que también con sus vivencias, nos dijo, mejor no. Es mejor que cada uno por su lado crezcan, sí, están bien juntos, pero si puede ser en separación absoluta, mejor. Así como él fue su consejo cambiante, creo que ustedes en su función notarial lo que deben hacer es ver cómo viene esos antecedentes de la pareja, cómo se comportan frente a su sede notarial. Puede ser que ustedes los conozcan o no los conozcan, y en base a eso ustedes toman una decisión. Pues no les van a decir, mire, yo miro como que su esposa, como que su futura esposa es un poco interesada, o su futuro esposo, o usted si tiene o no tiene. Ustedes dentro de su asesoría toman en cuenta esta situación y pues
aconsejan, mire, para evitarse problemas futuros, es mejor una separación absoluta. Si ambos tienen una cantidad equitativa, pues en una comunidad de gananciales, o qué sé yo, lo que ustedes puedan asesorar, ¿verdad? Sabemos que si otorgamos capitulaciones matrimoniales, tenemos ciertas condiciones en las cuales nosotros, según el Código Civil, nos vamos a guiar para poder decirle a nuestros clientes, mire, usted debe otorgar sus capitulaciones, ¿verdad? Y dentro de esto, pues también recordemos que estamos trabajando y que los contrayentes otorguen sus capitulaciones matrimoniales también a nosotros nos genera emolumentos, es decir, honorarios a la hora de fraccionar el instrumento. Danielson, por favor. Buenas noches, Linda. Fíjese que estaba viendo ahorita el Código Civil y el 424-25 me aparecen derogados. Espera. ¿Ah, sí? Ajá, me aparecen derogados. Dice el 369 al 437. Voy a corregir esa partecita. Gracias. Va. Dentro de los supuestos que tenemos que ver nosotros, nos vamos a ir al artículo 118 de nuestro Código Civil, donde nos establece algunos requisitos previo a que la pareja otorgue su escritura de capitulaciones matrimoniales. La pareja pues debe indicarnos si tienen bienes superiores a 2,000 quetzales, si tienen ingresos mensuales mayores a 200, o si alguno de los dos pues administra bienes de menores o incapaces. Y en el caso pues de la mujer guatemalteca y el hombre extranjero naturalizado es algo que va de cajón, ¿verdad? Pues veamos el contexto de nuestro Código Civil, que pues en ese momento no se ganaban cantidades de dinero como las tenemos ahora, o la calidad de vida era distinta. Entonces el legislador pues indicó que bienes mayores a 2,000 quetzales. Yo creo que hoy en día nadie adquiere algún bien inmueble que sea inferior a esa cantidad. En el caso pues de un vehículo, tomemos en cuenta que sí podemos encontrar uno de segunda mano donde entre dentro de ese rango, ¿verdad? Los ingresos mensuales mayores a 200 quetzales, bien sabemos nosotros que muy escasamente vamos a encontrar algún tipo de trabajo que solo nos genere ese ingreso mensual. Hoy en día los salarios, el salario mínimo, saben ustedes que es de otra cantidad. Pues creo que ya casi que todos estamos obligados a otorgar pues capitulaciones. En el caso de la mujer guatemalteca y el varón extranjero o naturalizado, pues esta es una característica del legislador en su momento, pues de asegurar a la guatemalteca como tal, ¿verdad? Frente a situaciones adversas que se pudieron dar en su momento. Y pues tal vez como esa diferenciación que tenemos con otros países y que sabemos que la mujer guatemalteca está como en cierta como equivalencia inferior hacia un extranjero. Siempre hay que poner en contexto de la fecha que data nuestro Código Civil a la fecha, ¿verdad? Ustedes deben irlo acoplando. Creo que las situaciones o los presupuestos hoy en día ya son distintos, ¿verdad? Los contrayentes pueden optar por estos 3 regímenes económicos, que ya bien lo dijo su compañero: comunidad absoluta, separación absoluta o la comunidad de gananciales. Y a falta del otorgamiento de capitulaciones se aplica el régimen subsidiario, que es la comunidad de gananciales. Esta parte es bastante fundamental dentro de su asesoría, porque cuando ustedes muy seguramente sean los que fraccionen el acta notarial de matrimonio, deben indicar bajo qué régimen económico va a optar la pareja. Si ustedes tienen la omisión de esto dentro de su acta notarial, el Registro Nacional de las Personas no se los va a inscribir. Entonces vamos a incurrir en que después vamos a tener que hacer una ampliación del acta notarial. Y pues qué pena, ¿verdad? Ustedes, claro que dentro de la práctica a veces uno puede tener errores que puede enmendar,
pero si ustedes se pueden asesorar bien, revisar su código, ya saben que los van a visitar porque alguien se quiere casar o quiere otorgar capitulaciones, ustedes vienen, leen un poquito su código, donde están los apartados, para poder leerle a las partes. No está de más que todos tenemos, quiero decir, creo que todos tenemos algún conocido que ya es notario, que ya es abogado, que ya tiene un poquito más de expertise, en el cual si nosotros nos surgen dudas que dentro de la carrera tal vez nos surgieron o cuando estábamos estudiando no pudimos constatar, pues le podemos hacer la consulta, mira cómo llevaste esto, cómo hiciste aquello. En el caso de que nos trasladen alguna minuta, ustedes bien pueden mejorarla, actualizarla, ya darle formato a la forma en la que ustedes redactan, ¿verdad? No hay una ¿qué les puedo decir? Un margen como tal de cierta redacción, sino media vez ustedes cumplen con los requisitos que nos solicitan, pues ya van apegados, ¿verdad? Puede ser que por razón de registro o por los criterios que tengan cada uno de estos lugares, pues nos pidan más cositas, ¿verdad? Pero gracias a Dios hoy con la tecnología ya podemos revisar las páginas de los diferentes registros y a veces nos aportan bastante información valiosa. O si no, ustedes saben que a través de la unidad de acceso a información pública de cada una de las instituciones, ustedes pueden hacer sus consultas. Ya saben que esto no es de forma inmediata, sino que se deben tomar el tiempo para poder preguntar. Bueno, tengo algunas minutas que les vamos a subir a la plataforma para que ustedes los vayan viendo, pero las partes medulares, ustedes ya, no sé si ya empezaron a trabajar su protocolo, en el caso de algunos escuché que sí, imagino que otros no, algunos sí trabajan siendo asesores legales o tienen algún conocido que pues ya pueden revisar el protocolo. Ya vieron que las escrituras casi que siempre inician de una misma forma, ya sea en su correlativo, los datos de indicación, quiénes son los comparecientes y la denominación del instrumento. En el caso de las capitulaciones matrimoniales, en la minuta que se les va a cargar a la plataforma, ahí pues tenemos unos pequeños antecedentes donde se nos indica qué tipo como de ingresos tienen las partes. Puede ser que aquí Giancarlo tenga ingresos mayores a 22,000 quetzales al mes, y Rocío pues solo se dedica a estudiar y lo único que recibe al mes son 500 quetzales que su mamá le da para que pueda sacar sus copias en la universidad, para pagar su pasaje, y qué sé yo, y todo lo demás pues ya lo ven sus papás. Entonces dentro de esta escritura se va a hacer constar ese tipo de cuestión, ¿verdad? Giancarlo tiene un salario de 22,000 quetzales y son sus únicos ingresos, desempeñando su función de, qué sé yo, digamos que ya está graduado como asesor legal de un diputado, ¿verdad? En el caso de Rocío, que todavía está estudiando, ella no trabaja, pues colocamos que en su calidad de estudiante tiene solo ingresos de 500 quetzales que sirven para apoyarse en sus estudios. También en la siguiente cláusula, que es una de las importantes, pueden colocar ustedes, solo les estoy dando ejemplos, y ustedes mismos lo van a poder ver dentro de su escritura, que Rocío, pues ella sí tiene una propiedad ubicada en la zona 14, bajo el número de finca, folio y libro X y tal, de la ciudad de Guatemala. Giancarlo, pues, no tiene bienes muebles o inmuebles. Y de una vez aquí hacemos constar que el régimen económico que ellos van a adoptar es el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales o el que bien su cliente les haya indicado. En el caso de que Giancarlo, que nos estamos dando cuenta que es el que más dinero recibe, ustedes creerán, bueno, Giancarlo se va a hacer cargo de todo, ¿va? Y Rocío es únicamente la que va a poner la casa para que ellos dos vivan. Entonces ahí ya hay un acuerdo. No, la verdad es que nuestro Código Civil es bastante nutrido, bastante amplio. Nos dice acá que el régimen que ellos adopten
ya sea en el de separación absoluta. Este régimen no los exime de la obligación de sostener los gastos del hogar. En el caso, pues, las condiciones de Giancarlo en el futuro cambien, ya no se le renueve su contrato y gracias a Dios Rocío se graduó, ahora es abogada litigante, bendito Dios ha bendecido su oficina, ahora ella tiene más ingresos, pero como tienen el de separación absoluta y el notario no los asesoró bien, pues Rocío no aporta nada y Giancarlo ahí se anda, como decimos coloquialmente, tronando los dedos para ver qué puede hacer por la casa. Pues claro que no, de una vez el legislador pues previó esta situación e indica que si a pesar de haber otorgado ese tipo de, o haberse adaptado a ese tipo de régimen económico, no los exime de la obligación de sostener los gastos del hogar. Y ya vieron que las condiciones cambiaron y ahora puede hacerlo Rocío. Y tenemos también una la siguiente, en el que se tiene el derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales. Y en este caso, pues, veamos nosotros, ¿verdad? Que puede ser que en su momento hayan estado bajo una condición, pero ahora, pues, qué sé yo, por X o Y razón, las condiciones de ambos cambiar. Claro que sí, pueden hacer el cambio de este régimen. Ya ustedes mismos pueden ver en la diapositiva que tienen, que como última escritura tenemos la modificación del régimen económico del matrimonio. Pero ahí hay un aspecto bastante importante que yo les quiero platicar más adelante. Ahora vamos a otro aspecto, la liquidación del patrimonio conyugal. Puede ser, y en este caso lo vamos a ver nosotros de forma más frecuente, en el caso que las personas adoptan un régimen económico distinto. Cuando la pareja tiende a adoptar el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes adquiridos son comunes. Es decir, Rocío y Giancarlo, disculpen que los use de ejemplo, adquirieron una casa. Solo porque la escritura salió a nombre de Giancarlo no significa que a Rocío no le corresponda una parte, ya que ellos decidieron adoptar este régimen económico. Entonces se tiene que partir por la mitad y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es que lo hacemos, verdad? Vamos a venir y vamos a poner una pared divisoria con tantos metros cuadrados o algo así. Pues claro que no, ¿verdad? Es una forma de negociación en el caso que Giancarlo y Rocío hayan tenido hijos y pues Giancarlo, dentro de sus buenos oficios, de su buen corazón, de su calidad de persona, qué sé yo, como ustedes lo quieran estereotipar, indica que él prefiere irse a vivir a otro lugar y que Rocío viva con sus hijos en la casa correspondiente, pues él le puede adjudicar su parte a Rocío y siempre establecer que va a servir para X o Y razón, ¿verdad? En el caso de la separación absoluta, que no hay bienes comunes, casi nunca van a ver ustedes que alguien venga y le diga, mire, fíjese que yo otorgué capitulaciones matrimoniales y adoptamos este régimen y queremos pues que hacer la liquidación. Realmente nunca lo van a ver. Será un caso escaso que alguien se les acerque, le pregunte o algo así. En el caso de la comunidad de gananciales, se liquidan los bienes, como bien lo dice la palabra, las ganancias. Es decir, los frutos, salarios, rentas, puede ser que haya una empresa, qué sé yo, que ambos tengan un apartamento que les genere un emolumento mensual, o que tengan una finca productora de aguacate, y pues, ni modo, hay que dividirlo, ¿verdad? Ustedes, ahí ya ustedes tienen que asesorarse con una persona correspondiente según sea la cualidad que les toque. Qué sé yo, de una finca, pues, valorar la finca, cuánto es la cosecha, cuánto obtienen ustedes al finalizar esta temporada, y en eso es que se liquidan los gananciales. En esa escritura que también ustedes van a tener a la vista, como antecedente ustedes van a colocar cuándo fue que la pareja contrajo matrimonio y bajo el régimen económico que estuvieron adoptando. Vamos a seguir el ejemplo de la comunidad de gananciales. Es parte importante colocar este tipo de antecedente
porque marca qué tipo de bienes serán parte del inventario. En la cláusula segunda, así lo hice yo. Puede ser que a ustedes les sea más factible colocar en una primera cláusula qué comunidad y el inventario de una vez, pero hay quienes preferimos hacerlo con varias cláusulas, ¿verdad? En la cláusula segunda, el patrimonio conyugal está compuesto por los bienes, derechos y obligaciones. Aquí se hace un inventario, puede ser la casa, un vehículo, un préstamo hipotecario, todo adquirido dentro del matrimonio se debe incluir, ¿verdad? En una tercera cláusula, pues el valor de los bienes, a cuánto asciende el patrimonio neto de este matrimonio, y se debe dar una adjudicación equitativa. Tenemos ahí como ejemplo que el señor pues se adjudica el vehículo y la deuda de una finca, y como ejemplo claro el notario pues indica que puede ser que la casa tiene un valor mayor al vehículo que sí se adjudicó el señor. Entonces la señora o la esposa lo que hace es decir, bueno, yo tengo mis ahorros y en compensación, pues esta parte te toca a ti. O bueno, Giancarlo se adjudicó el vehículo y también la cuenta bancaria que tienen ellos dos, ¿verdad? Y casi hace la equiparación al bien que se quedó Rocío. En la quinta cláusula, ustedes de una vez van a amarrar ese contrato que están realizando y van a colocar que las partes se obligan a no incurrir en reclamación alguna en el futuro. Recuerden ustedes que previamente a otorgar esta escritura de liquidación de patrimonio conyugal, es preferible que ustedes le pidan a las partes, mire, cómo quieren quedar ustedes. No que ustedes como tal notario tomen como la iniciativa de decir, mire, Rocío, quédese con esto, y Giancarlo, quédese con esto. Pídanle al matrimonio, pues que ellos sean quienes se tomen el tiempo de indicar qué es lo que más les beneficia, ¿verdad? Porque puede ser que Rocío no quiera el bien inmueble porque tiene varios, y ella sí quiere el Mercedes que compraron con Giancarlo, ¿va? O caso contrario. Ejemplos se pueden dar de distinta clase, forma, y lo verán ustedes cuando estén en su práctica diaria, que se dan una cantidad de casos que a veces uno se sorprende. Bueno, pero esto no nos enseñaron en la U, bueno, pero esto ni siquiera pasaba por mi cabeza, pero van a ver que es bastante nutrida la concurrencia o con lo que los clientes pueden llegar a nuestra sede notarial. Ahora vamos con este último instrumento, que es la modificación del régimen económico del matrimonio. El Código Civil establece y permite que los esposos cambien su régimen económico durante el matrimonio, que es el derecho a alterar las capitulaciones y es un derecho irrenunciable. ¿Cuándo se puede dar esto? Pues las causas son variadas. Cuando el cambio económico es significativo, que es lo primero que yo les comentaba a ustedes en el caso de Giancarlo y Rocío, que ya vieron que sus condiciones cambiaron de un momento a otro, la protección hacia futuros negocios que pueda tener este matrimonio o los esposos, y pues la separación voluntaria de bienes por seguridad financiera. Aquí sí ya viene como de una parte unilateral, ya solo una de las partes pues ya tiene duda en relación a su esposo, su esposa, y como que ya no les conviene, ¿verdad? A ustedes. Dentro de las escrituras, dentro de la tercera que ustedes van a poder ver y van a trabajar más tarde, yo coloqué en mi cláusula segunda que los esposos deseaban cambiar el régimen económico que habían adoptado de comunidades gananciales a separación absoluta, que por razones que no vienen al caso hoy en día, pues la comunidad bajo o el régimen bajo el que ellos habían adoptado ya no se adapta a la organización del matrimonio que tienen hoy en día. En una siguiente cláusula, aunque bien puede quedar en la segunda, ustedes indican de forma clara cuál es el nuevo régimen que va a adoptar la pareja. Tienen que advertir a los otorgantes que esta es una escritura que se va a enviar al
Registro Nacional de las Personas y genera una nueva inscripción. Como parte esencial de lo que viene siendo estos 3 instrumentos, debo indicarles a ustedes que las capitulaciones matrimoniales, 1, se van a inscribir en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, y en el caso que de una vez la pareja haya indicado que tienen bienes, van a indicar cuáles son, y si son bienes inmuebles lo tenemos que mandar a inscribir al Registro General de la Propiedad. En el caso de la liquidación del patrimonio familiar o patrimonio conyugal, únicamente será al Registro de la Propiedad si hubieran bienes inmuebles. En la modificación del régimen económico del matrimonio, debe ser directamente en el Registro Nacional de las Personas. Y como ejemplo ya de la vida diaria, nosotros realizamos una de estas inscripciones, que es la modificación del régimen económico en el Registro Nacional de las Personas. Y no de forma inmediata va a cambiar cuando ustedes tengan esto y se dé en el certificado de matrimonio, sino que hay una certificación correspondiente que se llama así, modificación del régimen, creo que es regímenes de matrimonio, y ahí ustedes la van a comprar y va a indicar la actualización. La verdad es que yo he intentado ver ese caso concreto en el que nosotros lo hicimos, y hasta la fecha todavía no se ha hecho esa modificación en el certificado original, es decir, en el de matrimonio. Entonces yo les digo a ustedes de una vez, cuando alguien les diga esto, ustedes siempre revisen dentro de su quehacer notarial, verificar este tipo de certificación, la adicional que yo les digo, porque puede ser que los contrayentes no recuerden, pero sí lo hayan hecho. Y se da en muchos casos que los contrayentes, pues por la premura, esto nos aconsejaron, esto hicimos, y sí lo cambiamos, pero no recuerdo por qué régimen adoptamos, porque por lo regular se nos suelen olvidar ese tipo de cosas. Dentro de su quehacer notarial, ustedes lo revisan ahí en el RENAC, de una vez dentro de sus honorarios, dentro de los gastos, ustedes van a prever este tipo de situaciones. En el caso de las capitulaciones matrimoniales, pues ya saben ustedes el arancel de registro, y pagar pues los 50 centavos por razón de registro que va a operar. Les iba a indicar a ustedes cuáles son las obligaciones previas o posteriores, pero de una vez me indicó el doctor que se les van a cargar estos 3 instrumentos a la plataforma. ¿Cuál es el sentido? Que ustedes coloquen cuáles son las obligaciones previas y posteriores, redacten sus testimonio especial, y en cada instrumento puede ser que en la razón del testimonio, abajito donde nos queda un espacio en blanco, ustedes deben colocar cuánto consideran ustedes que pueden cobrar de honorarios por cada una de estas escrituras. 1000 varos. Si ustedes no tienen algún amigo a quien preguntarle, o no trabajan en algún despacho o en alguna oficina, pues lo que pueden hacer es ver el arancel, y con eso, pues, conforme vayan ahí el desglose, pueden cobrar. Recuérdense siempre colocar o aumentarle por relación de sus impuestos, prever la situación en el caso de las inscripciones, cuánto genera, porque ustedes tienen que facturar, y en algún momento van a tener algún ejercicio donde deben hacer su factura por honorarios, y no van a regalar su trabajo, ¿verdad? Porque ya saben ustedes cómo cuesta estudiar, salir de la carrera, que es una de las partes bastante complicadas ya después de cerrar. Entonces tienen que mediar ese tipo de situaciones. No sé si ustedes tienen alguna duda. Rocío, por favor. Sí, licenciada, tengo una duda. Por ejemplo, un matrimonio se casa bajo el régimen de comunidad absoluta, ¿no? Pero ellos quieren
su régimen a separación absoluta. ¿Qué pasa con lo que ellos, el patrimonio que ellos hicieron durante, no sé, los 5 años después de casarse, ellos quieren cambiar el régimen? ¿Qué pasa con todo lo que ellos adquirieron durante esos 5 años? Es decir, con todo lo que se aportó al matrimonio. Así es. No sé si ahí hay partes iguales o qué, ¿cómo queda eso? Pues fíjese que cuando adoptan generalmente este tipo de régimen, cada uno establece qué es lo que tiene, como es en el caso de la primera escritura de capitulaciones, y en el caso que ambos hayan otorgado, qué sé yo, ya durante el matrimonio, ambos hayan adquirido un bien, pues sí, se debe dividir por la mitad, pero lo que ya traían le corresponde en su totalidad a cada uno. Bueno, o sea, siempre va a haber partes iguales en lo que ellos hicieron desde el momento en que se casaron hasta el momento en que hicieron cambio de régimen. Ajá, pero no se va a tomar en cuenta lo que ya traían, por decirles. Sí, muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Licenciada, una pregunta, disculpe, las diapositivas que están presentando usted y el doctor las van a subir también a Classroom. Fíjese que en el caso de las diapositivas no, porque solo son nuestro material de apoyo. Yo le pregunté a Lick y él me dijo que sí, sus diapositivas están basadas en el libro, pero lo del libro viene dentro del Código Civil, el Código de Notariado, si tenemos procesal, pues el procesal. Entonces yo realmente no le veo fin a que tengan las diapositivas. En el caso del mío, de lo que ustedes tienen a la vista, es lo que está dentro del programa, el único título. Lo que a ustedes sí les sirven son las minutas para irlas trabajando. Muchas gracias, Lick. Un gusto. Daniel, por favor. Buenas noches, Lick. Disculpe, con respecto a la pregunta de la compañera anterior, cuando hay un cambio de régimen, un cambio de capitulaciones, entonces, previo a hacer el cambio de capitulaciones, habría que hacer una liquidación. ¿Y cómo así? No lo entendí. Es que la compañera preguntó que si una pareja estaba casada por comunidades gananciales o por... supongamos una pareja está casada por comunidades gananciales y en este momento llevan 10 años casadas. Adquirieron bienes cada uno, pero ahorita decidieron cambiar las capitulaciones y ponerse en separación absoluta. En este momento del cambio, previo al cambio, habría que hacer una liquidación para poder hacer la separación de los 10 años y ya luego entrar a la separación absoluta. Sí, sería bueno. Aunque si usted solo realiza su modificación del régimen y no hace la modificación a las capitulaciones, cuando se llegue el momento de la liquidación del patrimonio, se va a establecer en qué momento fue el cambio y hasta ahí va a partir el inventario, por decirle así. No es que estas 3 escrituras deban ir en orden, sino que en el caso de las capitulaciones sí. Pero si imagínese que está la modificación, no debe ir a la liquidación y de la liquidación a la modificación. Todo depende de qué le pidan sus clientes. Gracias, licenciada. Con mucho gusto. Bueno, si no tienen más preguntas, tengo que informarles que el día jueves nos va a estar acompañando la licenciada Judith Urizar para el tema que nos corresponde. Es una persona que tiene mucha experiencia en el tema que les va a impartir, así que les recomiendo que ustedes puedan prepararse, hacerle preguntas. Recuérdense que no hay preguntas tontas, se los digo yo, y ya tengo tiempito en esto. No hay pregunta tonta. La verdad es que dentro de lo que nosotros vamos trabajando siempre hay situaciones que son distintas.
a uno le surgen nuevas dudas. Puede ser que no esté por escrito, que nunca me ha pasado, que nunca lo haya visto. Entonces, pregunten, no tengan pena a abrir su micrófono, siempre con el debido respeto, y hacer sus consultas. Nos va a estar acompañando también el doctor, por si ustedes quieren lanzarle alguna pregunta a él también. ¿Qué tema en Y específico también va a ser, espero... licenciada, perdón? ¿Cómo? ¿Qué tema en específico va a ser que van a tocar, perdón? El mandato. Recuérdense que ella es la directora del Archivo General de Protocolos, entonces creo que tiene la suficiente expertise para poderles apoyar en su quehacer y dentro de esa escritura que ustedes también van a redactar. Como dato previo, les recomiendo que descarguen la guía que actualizó el Archivo General de Protocolos. Allí hay muchos pasajes que les van a servir a ustedes en relación a sus mandatos. Créanme que uno que ya tenga muchos años de practicar esto, siempre cuando tocan mandatos hay casos bien específicos, uno siempre va a revisar su guía, porque hay casos ustedes donde ya se le fue el cliente y resulta que otorgó un mandato y por X o Y razón toca que ampliarlo porque uno tal vez tuvo deficiencia en X o Y situación a la hora de asesorar. Entonces creo que sí sirve revisar esa guía. En el caso mío, sí, desde que inicié, estarla leyendo constantemente me ha aportado muchísimo, y el año pasado o creo que fue que se actualizó esa guía para que de una vez la puedan descargar y en base a eso también pueden hacerle sus preguntitas a la licenciada. Como siguiente anuncio, ya saben que se les va a cargar a la plataforma en un ratito el trabajo que deben realizar. Es para el día domingo y se cierra a las 12 horas. Vuelvo y repito, no sé si ya se los había dicho, pero ustedes no pueden cargar sus trabajos con 1 o 2 minutos de anticipación y luego decirme, mira, licenciadas, que se cerró la plataforma. Porque recuérdense que el Drive tarda un poquito en cargar los documentos y también depende de su conexión. Entonces se va a tardar aún más. Entonces yo les recomiendo que 10, 15 minutos antes ustedes puedan cargar su documento y enviarlo. Y si ustedes lo tienen con anticipación, es decir, alguien por ahí pues tiene toda esa gana de hacer ese trabajo hoy en la noche y lo terminó a la medianoche y lo quiere enviar, envíelo. Porque sí, ya varias personitas me han dicho, mire, pero yo lo hice el fin de semana y resulta que no lo puede cargar. Pero ¿para qué dejarlo a última hora, verdad? Y luego cuesta mucho condensar toda la información si ustedes lo mandaron al correo y luego revisar el clase, y eso me lleva tiempo y puede ser que no les tomen cuenta alguna tarea. Entonces traten de hacerlo mínimo con 10 a 15 minutos de anticipación su carga de documentos. ¿Esos tienen algún punteo? Fíjense que por el momento no tienen punteo, pero casi siempre nos han servido cuando los estudiantes no llegan a zona mínima. Pues revisamos sus tareas y se les apoya para que puedan llegar. Y en el caso ya en los exámenes finales, cuando no logran llegar al 61, también se les apoya en ese sentido, dependiendo de la cantidad de tareas que hayan cargado. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, bien claro, Lita, gracias, ok. Muy gentil, muy claras las instrucciones. Bueno, está bien. Si no tienen alguna otra duda, doy por finalizada la clase y les cargo su tarea. Buenas noches, licenciada. Buenas licenciada. Adiós. Buenas noches, licenciada. Adiós. Feliz noche. Adiós. Feliz noche a todos. Buenas noches, licenciada, muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz noche.